¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al De Eso Se Trata. Mi nombre es Ricardo Cartas y bueno, pues hoy vamos a tener un programa riquísimo, muchas pláticas, entrevistas que seguramente serán de su agrado. Quiero saludar con mucho gusto a toda la gente que nos ve a través de TV Buap, la imagen de la universidad, por el 18.1. También todos los que nos escuchan, todas y todos los que nos escuchan en el 96.9 de FM y en el 104.3 en Chignahuapan. Muchísimas gracias a todas y a todos. También los que nos escuchan a través de radiobuap.com. Nuestro sitio en la web, que a donde más se sube mucho contenido que Sofi prepara junto con un grupo de colaboradores. Así es que muchas gracias a todos los que nos siguen a través de todas estas plataformas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Hoy vamos a platicar con nuestra queridísima amiga, la doctora Isaura Cecilia García, que va a retomar sus columnas sobre antropología de la alimentación. También más adelante estará nuestro querido amigo el doctor Salvador Pérez Mendoza para platicar sobre una conferencia que habrá próximamente sobre la competencia en la economía digital. Más adelante el doctor José Ramón Eguíbar, director de investigación de nuestra universidad, pues va a platicar sobre temas que tienen que ver con la investigación, con la educación superior y las mujeres. Y bueno, pues hoy vamos a tener una charla padrísima con mi tocayo Ricardo Moreno Botello, que va a platicarnos más. Creo que hoy a las 12 del día se presenta su libro Cocinar en la Puebla del siglo XIX. Ya hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de charlar con él sobre el libro, pero bueno, hoy hacemos otra plática un poco para recordarles que al rato estará la presentación. Y bueno, pues es un libro riquísimo en todos los sentidos, para que todos los golosos, toda la gente que se dedica a estudiar o a degustar la cocina poblana tenga este tipo de acercamientos históricos. Cocinar en la Puebla del siglo XIX, reencuentro con la cocinera de todo el mundo. Es una edición de Ricardo Moreno Botello, hace el estudio introductorio y además algo interesante que hace Ricardo es que no publica ni una sola receta hasta que la cocina, la prueba, le da el visto bueno y entonces ya, en ese momento la pasa a los libros. También hoy estará nuestro amigo Pedro Escobar en su columna Hablemos del Vino. Y cerramos el programa del día de hoy con Roberto Quintero para hablar sobre temas de emprendedurismo. Así es que esto es lo que tenemos en el menú del De Eso Se Trata el día de hoy. Recuerden, el WhatsApp es el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163. En el Twitter estamos como @Ricardo Cartas y también en el Facebook, en el De Eso Se Trata con Ricardo Cartas. El libro que vamos a rifar el día de hoy es una novela que ahorita que la estaba yo viendo se me antojó muchísimo. Laurent Binet es el autor y el título es La séptima función del lenguaje. Les voy a platicar un poco de qué va el libro para ver si se animan a participar en la rifa de hoy. El 25 de marzo de 1980, Roland Barthes muere atropellado. Los servicios secretos franceses sospechan que ha sido un asesinato y el inspector Bayard, un hombre tremendamente conservador, es el encargado de la investigación. Junto con el joven Simon Gerson, profesor ayudante en la universidad y progresista de izquierdas, inicia una pesquisa que lo llevará a interrogar a figuras como Foucault, Lacan, Althusser y a descubrir que el caso tiene una extraña dimensión mundial. Se oye bastante bien, se oye muy bien esta novela. Bueno, de sobra está decir que esta novela llega aquí al De Eso Se Trata gracias a nuestras amigas y amigos de la librería Buap, que se encuentra aquí en el Complejo Cultural Universitario y también allá en la Avenida Reforma. Todos los que quieran participar, mensajito en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, @Ricardo Cartas en el Twitter y en el Facebook también. Ya está con nosotros la doctora Isaura. Me da muchísimo gusto saludarte, querida Isaura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, en esta forma novedosa de trabajar, que ya tenemos exactamente un año de no vernos. Te mando muchos abrazos. Hace exactamente un año, creo, que hablábamos de pulques y ya estábamos listos para salir.
Y ya, Oye, pues, es así cierto, no me estamos. acordaba. Estábamos en la antesala de la Feria del Pulque de Cholula, ¿no? Que hasta vino Hugo Sí, Pulque y estuvimos platicando padrísimo con él. sí, sí. Oye, Pues, pues qué nostalgia, ¿eh? Me quedé con eh, las ganas de ese pulque. Creo que hasta íbamos a yo ser también. jurados del concurso. Pero bueno, Isaura, ¿qué nos tienes el día de hoy? A ver, cuéntanos, que ya te Mira, extrañábamos mucho, ¿eh? sí. Hace como una semana, dos, que he venido investigando un poquito el amaranto, fíjate, y buscando sobre el amaranto y unas dudas que tenía con las tecnologías de la alimentación, con respecto a la chía como empanizador, pues empecé a buscar algunas fuentes para ver si encontraba algunos datos sobre la chía particularmente, ¿no? Y pues encuentro un poquito en la parte histórica, pero importante, ¿no? Sustancioso. Un poquito, por la chía, ustedes saben que es un alimento que proviene de la parte de Centroamérica y México, fundamentalmente. Entonces, Guatemala, Honduras, Salvador, todos estos países están generando han tenido históricamente algunas, han tenido históricamente a la chía como parte de sus, digamos, no sé cómo llamarlas, pero tiene que ver mucho con los quelites, tiene que ver mucho con el amaranto, tiene que ver mucho con la banda. Es este tipo de árboles, de arbustos, más bien, que generan unas ciertas semillitas. Ujú. Entonces, en el caso del amaranto, pues la semilla se tuesta y luego se infla igual que el maíz y nos la comemos bastante sabrosa con un poco de miel, ¿no? Pero en el caso de la chía, también era de estos alimentos que ya existían desde la época prehispánica, ¿no? En el ámbito, pues, de las investigaciones arqueológicas, se ha dado cuenta en algunas cartas de relación, sobre todo en esta que encontré por acá de Juan Bautista Pomar. En esta hablaba de los alimentos que ya aparecían desde épocas, digamos, cuando empezaron ellos a recorrer el país, y entre ellos señala a la diversidad de colores de frijoles, por ejemplo, junto con la chía, una pequeña semilla llamada guautli, que es ahí se refiere un poco al amaranto, pero ya hablan de la chía con todo el nombre, ¿no? Como una semillita que está y que se puede consumir de diversas formas, ¿no? Eso a mí me gusta haberlo encontrado. Este señor Francisco Hernández también la reconsideran junto con el amaranto en muchas de las, digamos, de las recuperaciones que se hacen de la botánica y de las plantas prehispánicas, y me parece muy importante rescatarla. También rescatar que se consumía prácticamente como un alimento que podía llevarse, ¿no? Justo Claro. como el amaranto, que también era un alimento mezclado con las mieles muy de acá, del maguey o de la abeja melipona, Oye, tendríamos un Isaura, alimento muy ¿y sabroso. corrió la misma suerte que el amaranto, esa guerra que de pronto se le hizo, esa intentona de desaparecerlo como un alimento? Pues digamos que sí, sí corrió la misma suerte en lo que he estado leyendo. He encontrado que pues se pretendía limitar su consumo. Sin embargo, no. O sea, por una parte puede ser que sea una limitante en lo que nos corresponde aquí a la parte de la relación que nos cuentan, pareciera que sí, pero en realidad hemos tenido una constante de producción muy local de chía, que Ujú. bueno, aquí nosotros tenemos a Chiautla, ¿no? Que produce chía y tenemos otros lugares que se producen chía, pero bueno, es una semilla muy importante que sí, yo podríamos decir que cayó en el olvido, así entre quelites, quentoniles y demás como el amaranto, pero el amaranto sí es totalmente prohibido, ¿no? La chía no. La chía simplemente cae en desuso por, digamos, estas mezclas, las nuevas tradiciones, las nuevas semillas, las nuevas cosas que se pretenden sembrar. Y pues también habría que decir que la chía pues no es precisamente algo que se pueda consumir, digamos, nacionalmente todavía, ¿no? Es decir, sí tenemos muchos siglos donde la chía cae verdaderamente en el olvido, pero no sé cómo cuánto tendrá, la verdad no tengo idea, en el siglo XX empezó a reutilizarse. Y ahí es interesante porque si uno recuerda las canciones y algunas crónicas muy costumbristas del siglo Claro. XIX y donde rescatamos algunas
digamos, recetas, puedo decir, de estos saraos, estas canciones y de las costumbres del 19, ya hablábamos del agua de chía, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pues estaba siendo parte y era parte de hecho, hay un personaje de Hilarión Frías, no sé si lo recuerdas, de los mexicanos pintados por sí mismos, de la chiera. Ah, mira. Entonces, digo, en esa imagen, pues, de las tradiciones mexicanas, pues ya estaba presente o seguía presente más bien Entonces, esta. quiero entender que, digamos, en el momento histórico del milagro mexicano, donde lo retrata muy bien José Emilio Pacheco, donde se olvidan las aguas de sabores y se intercambia por refrescos y todo empieza como a ser más gringo, ahí es donde empieza a perder popularidad la chía. Y las aguas mexicanas, ¿no? O sea, la chía, el agua de piña, el agua de horchata, el agua de todas las aguas que teníamos como de manera muy tradicionales en México, son sustituidas, digamos, por una idea de higiene, por una idea de seguridad alimentaria, por una idea de salud, donde pensábamos que el refresco en todas sus formas, desde la chaparrita, el Delaware, no sé si te acuerdas de la Lulú y de todos esos refrescos, pasaron a, Hasta llegar al sidral para enfermitos, ¿no? sí, ¿Te todo acuerdas? eso era seguro, era un tomar seguro, ¿no? Diríamos históricamente, igual que la cerveza, era más segura la cerveza que tomar el agua del río, ¿no? Porque estaba No hables mal de la limpia, cerveza, digamos, Isaura, por favor. purifica. Perdón, Nuestra los especie se ha desvío. salvado gracias a la cerveza. Hay documentos donde dicen que la evolución por alimentación pasó por la cerveza, el Claro. vino y algunos otros fermentados como el pulque. Sí, pero sí. Oye, y bueno, en este momento, ¿en dónde está ubicada la chía? Sí tiene una repercusión más allá de la Sí. No, cocina gourmet mexicana, sino de manera ya cotidiana, se usa. Veo que poco, Isaura. un poco. Se recomienda mucho. O sea, los nutriólogos han tenido una ola interesante de estudios sobre las propiedades de la chía. Y yo creo que eso es lo que sí hay que rescatar, ¿no? Los conocimientos que daban, por ejemplo, para el fortalecimiento del guerrero azteca era chía y amaranto. Entonces, yo creo que eso hacía que podrían, digamos, podrían tener cierta fortaleza, digamos, de manera mítica histórica. Pero bueno, lo que sí se ha descubierto que últimamente pues, tiene omega 3, tiene muchas cualidades muy beneficiosas para nuestro organismo. Los nutriólogos recomendarían una cucharada de chía remojada. Hay quien te dice que puedes remojarlo durante una hora y ya lo puede uno consumir. Hay quien nos informa que pues, con 10 minutos, es decir, con que la chía saque el mucílago, y esta parte interesante que puede ser que mientras tú haces el agua de limón y le pones una cucharada de chía, el mucílago se inflama y empieza a propinar, digamos, ya bueno, no su sabor, sino más bien su consistencia. Y entre esas consistencias, pues yo creo que lo más importante es el omega 3 y las diferentes propiedades como minerales que tiene, ¿no? Entre ellas te voy a decir que tiene hierro, selenio, magnesio, calcio, fósforo y que de alguna manera, además de todo, tiene cierta proteína. Me parece que tiene un 30% de porcentaje de proteína por cucharadita o sea, en cada cucharadita un 30% es proteína, lo cual es bastante bueno, ¿no? Ah, Si buenísimo. uno observa una rebanadita de jamón que tiene 3 gramos, pues creo que hablar de que la chía tenga mucho más sería muy recomendable, es muy recomendable para nuestra salud, ¿no? Incluso para nuestra digestión. La Así es. chía ha resurgido desde hace ya un buen rato, no te puedo decir unos 3, 4 décadas, como un alimento funcional, de estos alimentos que son muy buenos para nuestra salud y que de alguna manera pues tienen ciertas propiedades como la cuestión de las proteínas, ¿no? Y en este Isaura, pues caso tenemos muchas gracias. Y bueno, pues en este momento iré a echarme una agüita de chía. Te agradezco con limón, muchísimo. con Te limón. mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Te mando un fuerte abrazo, querida Isaura. Igualmente, muchos abrazos a todos por allá, por favor. Cuídense.
Pues ahí están las palabras de nuestra querida Isaura Cecilia García, antropóloga de la alimentación, que bueno, siempre nos hace recomendaciones buenísimas. En este caso, habló sobre la chía. Les recuerdo que estamos rifando una novela muy interesante de Laurent Binet, La séptima función del lenguaje. Es una novela que quiero entender que es policíaca. Lo puedo uno entender a partir de la portada y también sobre lo que se dice de esta novela. La séptima función del lenguaje es una inteligente y astuta novela que especula con el asesinato de Roland Barthes en clave de parodia, con carga de sátira política y trama detectivesca. Como en HHH, Binet mezcla hechos, documentos y personajes reales con ficción para construir un audaz y divertidísimo relato sobre el lenguaje y su poder para transformarnos. Se me antoja esta novela y espero que usted también, así es que nos puede escribir al WhatsApp en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163 y también en el Twitter en @RicardoCartas. Ahí recibimos sus nombres y al final del programa hacemos la rifa. De eso se trata. De eso se trata. La entrevista. De eso se trata. Queridísimo doctor Salvador Pérez Mendoza, ¿cómo está usted? Le mando un abrazote. Pues muchas gracias, la verdad es que es muy agradable y verdaderamente sorprendente verte ahora por televisión, después de haber trabajado mucho tiempo en eso se trata en la radio. Es un cambio drástico para nuestra televisión, para nuestra institución, verte en la televisión. Felicidades a nuestro rector y a ti en lo particular y a todo el equipo de Radio WAP, ahora TV WAP, también trabajando de manera conjunta. A tu servicio. No, doctor, ya sabes que es tu casa, sabemos que eres un excelente analista, un académico extraordinario y voces como la tuya deben de estar aquí presentes en los medios universitarios, medios públicos, pues un poco para crear también opinión pública, doctor. Así es, y te agradezco mucho. La verdad es que la experiencia, el tiempo, los años que uno tiene ya encima nos permiten ser un poquito más analíticos, ver las condiciones en las que se encuentran y sobre todo la actividad docente que es verdaderamente cautivadora para un servidor porque nos permite de alguna manera estar al día en lo más que se pueda dentro de todos estos cambios que está viviendo el mundo y que nuestra universidad, pues lógicamente, pues es una parte que expande, que ilumina, que nos permite de alguna manera establecer las nuevas condiciones en las que nos estamos moviendo. Doctor, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Cuéntanos. Mira, es la condición de la economía digital, cómo la economía ha cambiado dramáticamente en los primeros 20 años que llevamos de este siglo XXI. La verdad es que con la aparición de la Internet por ahí por los años 90 en el caso de México, pues ha habido una situación en la cual la economía está cambiando de una forma extraordinaria y muchas veces no nos damos cuenta. Lamentablemente ha sido la pandemia durante los 12 meses que llevamos viviendo en esta situación la que nos ha abierto todavía más la expectativa que tiene el uso de esta economía digital. Y no es nada más la economía, es el uso de la tecnología como tal, que de alguna manera ligada a la Internet, pues ha permitido que de alguna manera cambie toda la expectativa de producción, de consumo y la forma de distribución que tenemos y que los economistas que nos formamos en los años 70 y 80, pues no visualizábamos con la condición con la cual estamos viviendo actualmente. Eso es lo que quisiera comentar. Sí, no, además yo creo que esta pandemia, este confinamiento ha develado muchas hasta situaciones absurdas en lo cotidiano que teníamos. Por ejemplo, no sé, seguramente tú tuviste que trasladarte de punto a punto de la ciudad para una reunión quizá de 5 minutos, ¿no? O de 10 minutos. O de pronto que te ibas a un congreso, que tenías que viajar no sé cuántas horas.
pues para dar una ponencia de 40 minutos, que pues si lo ves en inversión de tiempo, altamente absurdo, ¿no, doctor? Pues ahí está el punto precisamente por la cual la economía funciona. La economía tiene como principio fundamental lo que nosotros denominamos con mucho la parte central es tener beneficios a bajos costos. Y una parte que tú mencionas, sobre todo en una reunión como la que estás organizando en este momento con un servidor, pues me implicaría haberme trasladado desde las 7:30, llegar a las instalaciones, esperar unos minutos, maquillaje y todo lo que se utiliza en la TV, pues de alguna manera implica una presencia que significaría estar una hora antes. Yo creo que te ocurre a ti para poder Claro. organizar toda la producción, pero ya estar en casa y hacer rápidamente la conexión, pues ya implica una reducción de costos en transporte y todo el efecto positivo que tiene en términos del medio ambiente. La otra parte del uso de los tiempos individuales que tenemos y que de alguna manera nos permite estar presentes en tu casa en este momento y en las instalaciones de TV WAP donde te encuentras. Creo que este punto de alguna manera muestra que la economía, y eso es precisamente la parte de la economía digital, es reducir costos. Todas las empresas buscan reducir costos y aumentar los beneficios. Y afortunadamente la tecnología como tal, lo que es la economía digital, todo lo que tiene que ver con los apps, los manejos de la internet, toda la estructura que se ha manejado en los últimos 30 años, pues ha dado todo un cambio en la forma en que nos estamos organizando. Decíamos durante la pandemia, una parte que ha crecido mucho es el comercio electrónico. Claro. Buena parte de las compras se han hecho por la vía de la selección en la internet, en cualquier tienda que esté conectada, se selecciona, se hace el pago electrónico y en 24 horas tienes en casa el producto. Entonces eso es sorprendente y la verdad es que los costos aparentemente pueden ser muy altos, pero en términos reales disminuye porque las empresas dejan de utilizar espacio y únicamente los van a encontrar en los lugares donde están estos para poderlos trasladar. Beneficios también importantes en el transporte, nuevos empleos, que este es otro aspecto también que ha cambiado mucho con la economía digital, sobre todo empleos más especializados. Y lamentablemente, y lo hablaremos en un minutito, es que también este proceso ha llevado a una precarización, a una reducción de ciertos empleos que ya no son necesarios o que ya no van a estar presentes en los próximos probablemente 10 años. ¿Cuáles son esos empleos, doctor? Bueno, ya lo habíamos discutido hace quizá un año, un par de años, a partir de la aparición del libro de Oppenheimer. Y sí, efectivamente se hacía un listado de oficios, de profesiones que muy probablemente iban a desaparecer, digamos, a lo mejor a Probablemente, mediano plazo, pero la claro. pandemia lo hizo que todo fuera rapidísimo. Creo que la pandemia, con todo lo que ha implicado, lamentablemente en términos de muertes, también ha acelerado muy rápidamente los procesos que implica el alejamiento, la distancia, con este tipo de mecanismos que se están manejando. Empleos que se pueden perder y que son básicos, son principalmente, y aquí estamos nosotros un poco en ese tránsito el de profesores. Es decir, hoy día se pueden ya grabar, hacer de alguna manera videos y mejorar la calidad que le permita al estudiante estar en tiempo no sincrónico, sino asincrónico, es decir, puede hacer la revisión de los textos de las clases en tiempos de acuerdo a sus posiciones. Claro. No quiere decir que el profesor vaya a desaparecer, va a ocupar probablemente una posición un tanto menor a lo que teníamos o tenemos todavía en base presencial. Los contables, por ejemplo, la profesión de contable tiene que ser cada vez más especializada por el uso del nuevo software que antes, yo me acuerdo en 1990, el primer contador que vi tenía hojas verdes en una gran mesa en la cual llevaba todo el proceso de contabilidad. Hoy lo hacen prácticamente con la hoja Excel y
todo se guarda en el disco duro y le permite hacer análisis más complejos de lo que hace 40 años teníamos a la vista con los contadores tradicionales que iban revisando al lápiz con la calculadora. Hoy se hace con cruce de información muy rápida. Quiero señalar esto porque si bien se pierden algunos empleos, se ganan también algunos otros, y ahí hay puntos de oportunidad que nuestros jóvenes en la universidad tienen que aprender a trabajar. Hablo de los economistas, por ejemplo, donde tienen que aprender ya no solo las teorías, sino los instrumentos que implica el uso de sistemas estadísticos como SPSS, eView, Stata y otros softwares que ayudan a hacer análisis muy rápidamente, pero también con una complejidad que no nos imaginábamos hace 30 o 40 años cuando empezábamos a estudiar las bases de la estadística y de la econometría. Oye, doctor, pero por otro lado, hay oficios que se están encareciendo muchísimo. Yo tuve una experiencia hace unas semanas con mi amigo carpintero y que ese tipo de oficios se están encareciendo. ¿O es una percepción falsa mía, doctor? Creo que hay un proceso ahí también de cambios tecnológicos y voy a hablar un poco de la evolución de la industria, que hoy se habla mucho de la industria 4.0. Muchas veces uno tiene la idea de que la industria 4.0 es algo que se inventó. No, ya viene desde la revolución industrial, la primera revolución industrial que le podemos denominar la industria 1.0, que de alguna manera es el primer inicio de la mecanización de la producción. Viene la industria 2.0, que es ya la producción en masa, por ahí de principios del siglo XX, que es, y se utiliza ya más la primera cinta transportadora, como le llaman, o el proceso de producción en línea con bienes que se producen en masa. Y finalmente llega la industria 3.0, la tercera revolución tecnológica, donde se utilizan procesos de controladores lógicos, donde aparecen los robots ya mecánicos que van sustituyendo el trabajo. Hoy día hablamos de la industria 4.0 y ahí entra precisamente una parte que es lo que tú señalas. El carpintero se convierte en un oficio prácticamente del artesanal a lo que ya es industrial. IKEA, hago un anuncio, digamos, esta empresa sueca de alguna manera te produce ya los muebles en línea, masificados, te pone un instructivo, tú compras la caja, lees el instructivo, tiene los tornillos y una llave Allen y ya armas el producto. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues es verdaderamente abismal y esto está significando todos los cambios que están implicando. Es cara el trabajo en muy términos caro, de muy lo caro. que es. Doctor, se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo y pues nos saludamos la próxima semana con otro tema, ¿qué te parece? Con todo gusto, a tu servicio y desde luego mi felicitación a todo el equipo de TV WAP. Te mando un abrazo, querido doctor. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas de nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar. Querido doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todos los que están ligados ahora a TV Buab, a Radio Buab y en las distintas plataformas. Doctor, pues cuéntenos, ¿qué nos trae para el día de hoy? Pues fíjate, Ricardo, está acabando el mes de marzo y como ustedes saben, pues el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que más que celebrarlo es para un proceso de concientización, ¿verdad? De las diferencias que todavía se tienen en cuanto a los géneros. Y hay ya resultados muy preocupantes derivados de la pandemia, del efecto que está teniendo sobre nuestras colegas académicas la pandemia. Al final, la reclusión en la casa, pues ha aumentado la carga de trabajo
pues para todos, pero particularmente para ellas. Todavía en sociedades como la mexicana, pues resulta que quien se va a encargar de cuidar a los niños o al enfermo de COVID o etcétera, recae muchas veces sobre una mujer. Y pues esto está impactando su producción académica, eso ya está sucediendo y están empezando a salir distintos reportes de que es ese el caso. La otra cosa que es muy preocupante es que la tasa de deserción de estudiantes del nivel superior está en incremento, así lo ha demostrado la UNESCO, que es la parte de la Organización Nacional de las Naciones Unidas que se dedica al ramo de la educación en general en América Latina, pero particularmente en México, están saliendo muchas mujeres de los estudios, los están abandonando. Y hay un núcleo que en inglés se llama STEM, que se usa mucho como palabra referente, que realmente tiene que ver quiénes son los que están estudiando ciencia, ingeniería, matemáticas, física. Porque resulta que si uno ve cuánta gente estudia en estas áreas, del total de los estudiantes, puede medir de alguna manera la probabilidad de que ese país sea innovador en unos años. Entonces esto es muy importante. Por mucho tiempo la proporción de mujeres en carreras de esta área pues no era tan importante y se había incrementado mucho, digamos, en los últimos 10, 15 años. Sobre todo en el área de las ingenierías, ya no es infrecuente, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si uno lo ve, tenía una enorme presencia ya las mujeres en estas áreas. Y de estos abandonos, la mayoría están dándose en estas áreas. Entonces, pues más que nada, acabando el mes de marzo, yo quería hacer referencia a esta situación, a que debemos de hacer un esfuerzo adicional y generar políticas que permitan que no abandonen la escuela ninguna mujer de cualquier área, pero particularmente de aquellas en las que pues se concentra este tipo de formación, ¿no? Por último, quisiera yo decir que hay un documento para aquellos que les interese las cuestiones de género, generado por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Está libre, y el reporte no lo leí todo, pero vi algunos de los resultados, son 200 páginas, pero son realmente importantes. Creo yo que es absolutamente necesario que empecemos a generar esta política pública, Ricardo. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente es necesario reforzar todas las políticas. Creo que lo que platicábamos un poco con el doctor Salvador Pérez Mendoza hace unos minutos es que precisamente la pandemia ha subrayado mucho de los digamos, de los espacios o de los problemas que tenemos como sociedad, y los ha subrayado de una forma tremenda. El caso es precisamente el tema de la deserción a nivel superior por parte de las mujeres, y creo que es importantísimo discutir estos temas, doctor, para generar la opinión pública, para ventilar estos temas ante la sociedad, que precisamente ese es nuestro objetivo. Así es, bueno, es parte de la tarea que debe de hacer las universidades. En este reporte de la UNESCO que te decía, me llamó la atención que solo el 16% de las rectoras del mundo, de las universidades del mundo son rectoras, lo cual es estos aspectos de discriminación y de misoginia que tienen subterfugios, ¿verdad? Que tienen tradiciones, a lo mejor pactos no firmados, ¿verdad? O no hablados, pero que se dan de manera natural en un mundo en donde todavía prevalece el machismo. Entonces yo creo que es muy importante, por ejemplo, empezar a tener altura de miras
y empezar a hacer como se hizo en la Cámara de Diputados. No me parece la mejor solución, pero sí es un primer paso esto de la igualdad paritaria en ambas cámaras. Luego, y lo hemos visto, no porque esté una mujer en una secretaría o en un gobierno, quiere decir que ya se resolvió la problemática. No, ahora hay que generar la política pública que permita que las mujeres que vienen por detrás puedan acceder a esos puestos, que se rompan, como dicen El techo de cristal. en los movimientos feministas, los techos de cristal que no se ven, pero están ahí e impiden el acceso, por ejemplo, a la rectoría a una mujer. Yo creo que en cualquier institución, incluyendo la nuestra, uno puede encontrar muy rápidamente mujeres líderes que pudiesen ocupar este tipo de posiciones. Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer, que no se nos olvide marzo el resto del año, que sigamos trabajando las universidades, pero cada uno desde casa, tratar de ayudar, si es que hay una mujer a esta sobrecarga, que como tú decías, la pandemia vino a hacer que se expresara en su máxima magnitud. Sí, efectivamente. Y lo mismo lo podemos trasladar al tema privado, ¿no? En las empresas también podemos analizar que los puestos directivos, digamos, hasta en los mismos consejos de administración de las empresas, desafortunadamente la participación de las mujeres es aún muy baja. Sí, correcto. Sí, no es del mundo académico, es en general. Tienes razón, sí, los CEO, como les dicen en Estados Unidos, los directores generales, ¿verdad?, de las empresas, pues usualmente no son mujeres. Al inicio de este sexenio, si se acuerdan, Aramburu Zavala, que era una de las mujeres más ricas del mundo, se salió del consejo de administración del grupo al cual pertenecía, vendió sus activos y me parece que hasta se fue a vivir fuera de México. Entonces, claro, esto es una desgracia. Yo digo que el lenguaje incluyente como esta de las políticas paritarias son necesarias, son importantes, pero si se vuelve eslogan y todo el mundo ahora dice él y los y las, pero no, allá dentro en su cerebro no hay un cambio. Yo varias veces he hablado con los alumnos, pues el machismo lo aprende uno tempranamente. Sí, efectivamente. Entonces, no es cuestión de buena voluntad de decir, es un tema cultural que prácticamente desde que nacemos, ¿no? Lo mamamos prácticamente. Así es, dijiste bien, Ricardo, los primeros 5 años. De tal manera que si yo me quiero dejar de ser machista, pues hay todo un proceso, un esfuerzo. Y pensar, dicen por ahí, duele, implica trabajo, implica dedicación, implica que muchas veces, por ejemplo, yo le agradezco mucho a la doctora Carmen Cortés, que luego discutimos esta temática. Ella está en una red en la UNAM, en otra red aquí de feminismo, y discutimos parte de los documentos. Y, por ejemplo, pues me ha hecho hacer ver cosas que a mí no me parecían tan importantes, porque los veía normales, y que muestran que la sociedad mexicana pues es machista, y puede ser machista hasta en el mercado, ¿eh? O sea, ha pasado que ella paga y el cambio me lo dan a mí. Y un día yo le dije, pues no te preocupes, así es, pues ¿qué vamos a hacer con la señora? No, pues es que eso es lo que hay que cambiar. Si yo le di el dinero, ¿por qué te da el vuelto a ti? Ese es un machismo, pues no velado, muy evidente, pero seguramente lo han experimentado muchos de los radioescuchas y no le han dado valor, lo han visto eso, es normal, como tú acá, pues así lo viví. No, tenemos que revolucionar y cambiar, y sí trabajar con esa señora o ese señor que en el mercado o en algún lado le da el vuelto al varón a pesar de que le pagó una mujer. Esos pequeños detalles son los que podrán hacer el gran cambio. Así y yo insistiría, el decir los y las, y el presidente, la presidenta, el abogado y la abogada, es un buen principio, pero si se queda en las palabras, de verdad no va a servir,
para que logremos esto. Y yo reiteraría, a mí sí me preocupa que se esté perdiendo presencia del sector femenino en la educación, porque la mejor arma que tienen para que se dé un cambio todos los 8 de Claro. marzo y de manera permanente, es que las mujeres vayan a la escuela, estudien, se capaciten, porque eso les dará armas que les permitirá ir a dar la pelea en buena lid lo digo, allá Pues por la afuera en vida el mundo prácticamente. laboral, privado, público, social, de investigación, universitario, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante que desde la universidad, yo sé, hay muchos grupos que trabajan, pues podamos incidir para que haya políticas públicas que le permitan a las mujeres ser exitosas en esta importante etapa de su formación. Doctor, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Así es, un abrazo solidario a todas las mujeres universitarias, a todas las mujeres radioescuchas, a todas las mujeres. Recordemos que el 8 de marzo no hay que celebrar nada, tenemos que generar una conciencia y ojalá y pronto vivamos en un mundo igualitario, paritario de verdad. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata en Spotify. Búscanos, Radio WAP. Estamos escuchando a Yucatán a Gogó, una de mis bandas preferidas que siempre me pone muy de buenas, así es que estamos escuchando ahí unas rolillas del buen Yucatán. Y bueno, les recuerdo que estamos rifando este libro, La séptima función del lenguaje, de Laurent Binet. Nos puede escribir al 22 25 54 6163 en el WhatsApp, también en el Twitter @Ricardo Cartas, y al final del programa hacemos la rifa. Déjenos su nombre en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163. Ya está conectado mi tocayo, todavía no se conecta mi tocayo Ricardo Moreno Botello. Vamos a platicar sobre un librazo que estoy aquí mostrando ante ustedes. Un libro que se llama Cocinar en la Puebla del siglo XIX, reencuentro con la cocinera de todo el mundo, de Ricardo Moreno Botello. Él hizo la reedición de este libro, bueno, de entrada el descubrimiento del texto y también el estudio introductorio. En el año 2017, antes de la pandemia terrible que ha sucedido al mundo, tuve la oportunidad de editar el libro La cocina en Puebla, tradición y modernidad de un patrimonio, elogio de la cocinera poblana. Ahora nuevamente me propuse volver al libro antiguo y reeditar el primer manual de cocina impreso en Puebla, intitulado La cocinera de todo el mundo, o La cocina sin la cocinera, que se imprimió en 1844 por Juan N. del Valle. Este trabajo me ha permitido mostrar aspectos del universo culinario del periodo virreinal en Puebla y en México, la cocina criolla, y ofrecer referentes históricos que muestran al libro o manual de cocina como vía de acceso a la modernidad de las prácticas culinarias en nuestro país. En efecto, el libro de cocina impreso se convirtió en el vehículo privilegiado para que cocinas locales como la de Puebla trascendieran sus ámbitos de origen y se convirtieran en un legado nacional. Invitamos al lector a apreciar el valor de la cocinera de todo el mundo, o La cocina sin cocinera, como un documento que agrupa notables ejemplos de herencia gastronómica del mundo colonial y del mundo independiente de México, y donde destacan platillos tradicionales poblanos que se replican en otros recetarios a lo largo del siglo XIX hasta volverse patrimonio cultural de México. Bueno, pues esto es un poco de lo que trata este libro. Además, la edición es bellísima, bellísima, bellísima. Platicando con Ricardo Moreno Botello, le pregunté por qué
había subtítulos en rojo, algunos párrafos, y bueno, me estuve explicando que es una práctica del siglo XIX, de la edición del siglo XIX, de las costumbres editoriales del siglo XIX, y bueno, pues es una exquisitez este libro de principio a fin, desde su edición hasta en el contenido. Así es que bueno, vamos a ver si podemos conectarnos. Parece que ahí va la conexión con nuestro tocayo Ricardo Moreno Botello, pero mientras tanto les recuerdo que ya está conectado nuestro tocayo. Querido tocayo, ¿cómo estás? No se dejaba el iPad, hombre. Qué gusto estar en TV Radio WAP, qué cosa, ¿eh? ¿Quién lo hubiera imaginado? No, hombre, pues ya sabes que es un espacio para voces como la tuya, tocayo, y además, pues aquí traje mi libro aquí a la televisión para mostrarlo. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿cómo te gustó el libro? Maravilloso, les estaba platicando a toda la audiencia que es exquisito en todos los sentidos, es decir, desde la edición, desde tu estudio, hasta, bueno, pues obviamente el contenido. Sí. Hoy se presenta, tocayo. Hoy se presenta, hoy tenemos fiesta en internet, una fiesta culinaria interesante porque los que van a presentar el libro son gente muy reconocida en el ámbito de la historia culinaria y también en otro tipo de estudios, por ejemplo, los estudios relacionados con los conventos y con el libro. Entonces, es un elenco, para decirlo de alguna manera así muy televisiva, es un elenco que cubre distintos aspectos de lo que es el tema del libro, ¿no? Por ejemplo, te los voy a comentar. Adriana Guerrero Ferrer, que es una antropóloga social, ha hecho estudios sobre temas relacionados, por ejemplo, con los estilos en la mesa, en el porfiriato, con las buenas maneras, pues, que vienen muchas veces relatadas o descritas o planteadas desde el punto de vista normativo en los propios manuales. Una de las características de los manuales del siglo XIX, por ejemplo, es esa. Es el que también proporcionan muchas veces cierto tipo de orientaciones, de indicaciones para llevar bien todo lo que tiene que ver con el servicio de la mesa, con la elegancia, con el caché, ¿no? Claro. Entonces son de este tipo de nuevas modas que ingresaron con los manuales, porque los manuales del 19 fueron promovidos inicialmente por los franceses, entonces te puedes imaginar, ¿no? Entonces, Adriana ha estudiado estas cosas y ha estudiado también la cocina queretana. Ella es profesora en Querétaro de la licenciatura en gastronomía. Y tenemos también personajes como don José Luis Juárez López, que es uno de los más reconocidos historiadores de la cocina en México. Él es, ojalá y lo escuchen los estudiantes de gastronomía de nuestra ciudad, o lo vean, porque realmente es una autoridad en todo lo que es la historia de la cocina, la historia muy documentada, son investigaciones realmente de mucho fondo, y pues me ha dado mucho gusto invitarlo y que haya aceptado, ¿no? Entonces tendremos aquí en este programa a don José Luis Juárez López. Él tiene varios libros relacionados con estos temas del siglo XIX, del siglo XX, la formación de la cocina mexicana, la cocina criolla, que es el tema justamente que yo retomo para trabajar este recetario el primer recetario del 19 en Puebla. Entonces, este tipo de figuras están ahí. Tenemos también la presencia de Rosalba Loreto López, una colega nuestra, ella es del Instituto de Investigaciones Históricas, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, ya estoy confundido, pero ella es una persona que ha estudiado mucho los conventos, sí. Y al estar estudiando los conventos, tú sabes, pues se ha metido a estudiar asuntos que tienen que ver con la cocina en los conventos. Tiene un libro muy interesante que le editó Clio se llama, creo que Bocado de Ángeles, ¿no? Que tiene que ver con la cocina novohispana en México, y tiene otro tipo de estudios que no son ya propiamente, que son más enfocados hacia la manera como se organizaba todo el tema de la alimentación entre las monjas. Entonces son cosas muy, muy valiosas.
muy interesantes. Y bueno, Claro. pues ella la ha invitado también y ha accedido a estar con nosotros. Ayer en la anduvo por presentación aquí en las instalaciones de TV de Radio WAP, WAP, ya TV WAP. planeando qué hacer Que- con los contenidos, con sus artículos académicos, así es que pronto ya habrá no, pues es alguna producción por ahí. qué bueno, porque sí, es una persona que sabe mucho de patrimonio, sabe mucho de historia conventual. Creo que bueno, tiene también, se ha metido mucho a la historia del agua, en fin, todo el tema ecológico, en fin. Sí, es una muy buena historiadora de nuestra universidad. Oye, Y además, Tocayo, pues, antes de que se nos acabe el tiempo, platícanos un poco cómo nace la idea de reeditar esta serie de libros, porque este ya es el segundo. sí, es el segundo, es el 2 de 3, pero es el segundo. Mira, la idea es revalorar los manuales de cocina como parte, como los soportes materiales de lo que es un patrimonio intangible. Esa es la idea fundamental. Esto es que nosotros tengamos, que volvamos a tener acceso de manera general a este tipo de literatura que surgió en el siglo XIX, pero que permitió que toda esa cocina criolla, la cocina del novohispana, la cocina de la colonia, pudiera efectivamente jalarse hacia el siglo XIX, recuperarse, ¿sí? Gracias a la palabra escrita y sobre todo a la palabra escrita, no escrita, sino a la palabra impresa, ¿sí? Porque había recetarios hechos a mano, pero yo digo que los recetarios hechos a mano no permitieron una difusión importante, amplia, de lo que es la cocina, las cocinas regionales, las cocinas locales. Se quedaba en el ámbito muy concreto de la familia, el convento, los amigos, no pasaba de ahí, las amigas, pues las cocineras, las amas de casa, en fin. En cambio, cuando llegaron, bueno, cuando se empezó a plantear el tema de la impresión de recetarios, que fue en el siglo XIX, los primeros recetarios mexicanos son de 1831, ¿sí? Entonces, las cocinas regionales se volvieron cocinas nacionales porque la circulación de los libros fue nacional y a veces continental, ¿sí? Por eso tenemos conocimiento muchas veces de platillos peruanos, platillos cubanos, platillos de fin, por ese tipo de difusión que hizo el libro. El libro se convirtió en el vehículo fundamental, importantísimo de la divulgación de las culturas culinarias regionales nacionales. Por esas razones que me ha interesado mucho este tema. Es un tema que vincula, y ese es lo que quisiera yo subrayar, vincula una tradición poblana en la cocina con una tradición poblana en la producción de libros. ¿Sí? Los poblanos. Oye, fueron Tocayo, también y yo presumí hace unos minutos que ninguna receta se publicaba si no la cocinabas. Bueno, no todas las del recetario, ¿eh? Las que dejas mal, Tocayo. Yo presumiendo que eres implacable. Oye, si así estoy, como estoy, imagínate si me como todo el recetario. No, las que se exhiben ahí como modernizadas, sí. Porque de todo el conjunto de recetas del recetario antiguo se eligen los chefs de la Universidad Autónoma de Puebla, hicieron una selección, una propuesta para cocinarse, ¿sí? Y presentarse en el propio libro. Esas sí las he probado, ¿no? Todas las pruebo. Y entonces quiero aprovechar para decir que los chefs de la UAP estuvieron participando en la producción de este libro, ¿no? Y si me permites dar sus nombres, porque es muy importante para nosotros que se reconozca el trabajo de traducción, ¿sí? De las recetas de María Fernanda Álvarez Ponce, de Fernando Carreto Macías, de Jorge Ángel Maldonado Recendis, que es el coordinador de la academia, de Leticia Betsabé Sánchez Vázquez, de Fernanda Velázquez Rodríguez. Son los chefs de la UAP que nos acompañaron y nos apoyaron en este tema de la traducción de las recetas a los formatos modernos, que son los que se ofrecen en el libro. Y finalmente, bueno, quiero decir, también estuvo trabajando en esto el chef Mauricio Magaña Reyes, que se encargó ya de la elaboración propiamente coquinaria de las recetas para la fotografía y para todo este trabajo ya de ilustración que coordinó
que coordinó Cecilia Moreno con un conjunto de fotógrafos. Entonces es una obra colectiva, es una obra que me gusta mucho decirlo, ha concitado la participación de muchas personas a las que yo quiero agradecerles hoy a las 12 su intervención, entre otros a Pepe Lascarro, que hizo la portada, claro, y a Sahid Che, que hizo todo el diseño, el rediseño de la obra original y el diseño del libro. Entonces, pues aquí están muchas personas trabajando en esto y muchas otras, sin estar presentes físicamente, pues han inspirado estos trabajos, ¿no? Claro. Tocayo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, pues ahí estaremos compartiendo la presentación en punto de las 12. Es a través del Facebook del Instituto de Ciencias Sociales, ¿verdad? Así es, y de Ediciones de Educación y Cultura, perfecto, o sea, de ediciones eicmexico.com. ¿sí? Perfecto. Pues ahí estaremos atentos. Felicidades por el libro y ya esperamos el tercero, ¿no? Sí, déjame aprovechar el estreno de TV UAP, me da mucho gusto, los felicito a todos, comenzando por el rector de la UAP, el doctor Alfonso Esparza, a ti que has seguido esta trayectoria de comunicador tan exitosa. Quiero recordar aquí a dos personas, una es al Gallo, ¿sí? Nuestro amigo, que hizo sus pininos en Radio UAP y que pues fue tan buen colega, buen compañero en todo esto de la divulgación cultural. Una trayectoria que tú, por fortuna, continúas de manera muy exitosa. La otra persona a la que quiero mandar un saludo es a mi nieto, Ale, perfecto, que está viéndonos desde ¿cómo se llama tu nieto, Tocayo? Se llama Alejandro Porras Moreno. Muy bien, ¿sí? Pues para Alejandro un abrazote. Bueno, un abrazo a todo Radio UAP, todo TV UAP. Muchas felicidades. No, gracias, Tocayo. Te mando un fuerte abrazo y pues por aquí nos estaremos viendo. Ándale, pues. Hasta luego y muchas gracias por todo. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando. Saludos a todos los que nos ven a través del canal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, TV UAP, la imagen de la universidad, y también en el 96.9 de FM, Radio UAP, aquí en la ciudad de Puebla, y en el 104.3 en Chignahuapan. Oigan, les recuerdo que está abierta la convocatoria. Pongan atención todos y todas los que les gusta escribir sobre ciencia o ciencia ficción. La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura está convocando a un concurso que tiene como objetivo, pues obviamente fomentar la escritura, la reflexión científica, y la idea es que ustedes escriban una historia. Ojo, está dirigido a alumnos de todos los niveles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y qué es lo que se solicita? Pues solamente un texto que tenga que ver con ciencia ficción, y debe de ser de 1 a 5 cuartillas, Arial, en letra Arial, 12 puntos, interlineado 1.5. Y bueno, a todos los que deseen leer digamos a detalle esta convocatoria, si quieren se las hago llegar o directamente pueden entrar a cultura.wap.mx. Ahí está, digamos, detallada la convocatoria. Pero lo que me gusta de este concurso es que no es nada más meterlo, recibes el premio y te aplauden y ya. No, nada que ver. En esta ocasión, el doctor Daniel Mosencagua creó una estrategia bien interesante. Es decir, hay 10 ganadores. Los 10 ganadores van a tener la oportunidad de poder charlar con escritoras y escritores de altísimo nivel dentro de la ciencia ficción en México. Les voy a platicar, obviamente ustedes ya saben que Francisco Hanebeck es un gran escritor. Por ejemplo, si ustedes ya vieron la serie El Diablero en Netflix, está basada en una de sus novelas y él estará dando un taller para
esos 10 personas que ganen el concurso. Dará una charla, platicará con ellos con el objetivo de hacer mejorar su texto. También estará Raquel Castro, una escritora increíble de ciencia ficción. Por ahí presentamos en la Feria del Libro su libro de cuentos sobre zombies, que fue todo un suceso. También Alberto Chimal, ni más ni menos que Alberto Chimal, estará platicando con cada uno de los ganadores. Y después de esa sesión se rehace el texto y se publica el libro. Creo que es un concurso muy interesante en donde vas a tener la oportunidad de tener un diálogo con las mejores y los mejores escritores de ciencia ficción que hay actualmente en México. También Gerardo Horacio Porcayo estará dando ese taller para los ganadores. Así es que les recomiendo muchísimo que le entren a cultura.boap.mx, que busquen la convocatoria del concurso y ahí podrán leer todos los requisitos. Entiendo que ya falta muy poquito tiempo. Ahorita voy a ver las fechas, pero está a punto de cerrar la convocatoria, así es que les encargo muchísimo que ya le entren y que manden su texto para... Hasta el 1 de abril, se recibirán los cuentos previo registro hasta el 1 de abril, así es que todavía tienen unos días, ya estamos a 23, prácticamente una semana, y se cierra la convocatoria. Bueno, ya tenemos conectado a nuestro querido amigo Pedro Escobar. ¿Cómo estás, querido Pedro? Hablemos de vino, por favor. Con mucho gusto de platicar contigo esta mañana sobre los buenos vinos en la historia. Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar de Alejandro Dumas, este autor francés que seguramente tú recuerdas por obras muy célebres, como el Conde de Montecristo, como Los Tres Mosqueteros. ¿Tú sabías que él fue un gran aficionado a la gastronomía y particularmente a los buenos vinos? Sí, oye, es lo que estoy leyendo y bueno, la verdad es que apenas me estoy empapando, pero... cuando me dijiste que ibas a hablar sobre este escritor, supuse que era un sibarita de principio a fin. Así es, así es. Y bueno, lo bueno de la literatura es que nos deja estos registros históricos de cómo eran las costumbres de la gente que vivió en los tiempos que vieron estos grandes escritores. Y bueno, para hablar de la obra de Alejandro Dumas y su relación con los vinos, hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Y es que en el siglo XIX fue una verdadera edad de oro para la gastronomía y la viticultura francesa. Y un reflejo de ellos lo podemos encontrar en grandes obras de contemporáneos, Alejandro Dumas, como Honoré de Balzac, en La Comedia Humana, donde habla mucho de los vinos de Burdeos, de Guy de Maupassant, en Una excursión al campo, también habla sobre los buenos vinos franceses, particularmente, como todos los franceses, muy, muy protectores, muy patriotas, muy defensores de su cultura culinaria. Y obviamente, pues Alejandro Dumas no era la excepción, que él estaba, pues prácticamente toda su obra tiene que ver con los vinos, aunque su obra es muy versada, muy diversa. Hay desde dramaturgia, hay cuento, obviamente hay novela y también historias de aventura, como estas que mencionábamos, Los Tres Mosqueteros. Pues no es casual que tenga él esa relación con los buenos vinos. Resulta que nuestro amigo Alejandro Dumas, pues la cocina, la creación de la cocina le venía de familia, ya que su abuelo fue mayordomo del duque de Orleans, así es que estaba muy relacionado con el servicio, y poca gente sabe que el propio Dumas, dentro de sus ratos libres, pues destacó como un gran investigador, como estos grandes literatos que son verdaderamente unas bibliotecas andantes, como estos que mencionabas en el concurso de que van a ser de ciencia ficción. Digo, hablar con Alberto Chimal y Paco Hague es pues realmente pues un compendio ahí de conocimientos. Pues así era Alejandro Dumas, y sobre todo en el tema de la cocina. Él consumía y a lo largo de sus largos viajes que hacía por toda Europa, pues él trataba de asimilar muchas de las costumbres culinarias de la época, de la buena mesa, de las recetas, de cómo se desarrollaba la alta sociedad, específicamente con lo que comía, ¿no? Y bueno, pues te digo, el propio Dumas destacó como un excelente cocinero, que era capaz de preparar platillos muy elaborados. De hecho, él se metía a la cocina y incluso pagaba a sus pinches para que le ayudaran a sus ayudantes de cocina a preparar pues realmente platillos excepcionales. Dumas fue uno de los escritores mejor pagados del siglo XIX, por lo que pudo obviamente desarrollar este tipo de actividades lúdicas.
Oye, aquí tengo una anécdota buenísima que puede ilustrar todo lo que dices. Dice, Dumas padre era un ser generoso, al que le gustaba invitar a su mesa a todo el que conocía. Cuenta una anécdota que su generosidad llegó hasta tal punto que un día al entrar en el comedor de su palacete con su hijo le dijo, vámonos, que no conozco a nadie. Maravilloso, O sea que ¿no? Es que invitaba a también medio mundo. Además de buen cocinero, buen escritor, sí, sí, era sí, dadivoso. él decía que realmente la gente que se dedicaba a las letras, pues era la que mejor podía describir estas grandes cenas, estos grandes banquetes, porque eran capaces, tenían la sensibilidad de encontrar las sutilezas en este arte del buen comer y el buen beber. Él decía que al vino, particularmente, Dumas lo describía como la parte intelectual de la comida. Decía que el buen comer y el buen beber son dos artes que no se aprenden de la noche a la mañana, y obviamente tenía mucha razón. Y bueno, pues retomando esto que me comentan los episodios del vino y de la buena mesa en la literatura de Alejandro Dumas, pues basta recortar ese pasaje en Los Tres Mosqueteros. Hay una escena en donde Athos se esconde, se parapeta dentro de una gran cava para escapar de sus enemigos que lo están rodeando, y tiempo después pues se van los otros mosqueteros, ¿no? Porthos, D'Artagnan, ya sabes, ¿no? Aramis, y tiempo después pues dicen, pues ¿dónde está ¿dónde está Athos, no? Entonces regresan a buscarlo y lo encuentran pues totalmente ebrio y bien contento, pues se había escondido en una cava así subterránea, rodeado de jamones y excelentes vinos, entonces pues, no quería ni salir, ¿no? Entonces un poco de las aventuras que él relataba y donde empezaba a involucrar el vino, ¿no? Y bueno, otro libro que tiene mucho que ver con esta relación, esta afición que tenía el buen Alejandro Dumas para relatar toda la historia de la gastronomía y todo lo que él veía en sus viajes, porque viajaba mucho y de hecho tuvo mucha literatura de viajes, fue un libro en el que él quiso compendiar todos sus conocimientos que aprendió durante todas estas experiencias que tuvo viviendo en Rusia, viviendo en Bélgica, viviendo en Italia, en Nápoles particularmente. Fue un gran libro que él definió como el resumen de todas sus experiencias en el mundo de la alta cocina y lo tituló como el Gran Diccionario Gastronómico. ¿Tú sabías que Alejandro Dumas te había escrito un libro de gastronomía? Sí, 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 ¿no? Aquí lo tengo, por aquí está el dato, el Gran Diccionario de la Cocina, si no me equivoco. Así es, así es. No, pues maravilloso. Y de verdad que es una maravilla, porque este libro no solamente habla literalmente de recetas y de ingredientes, sino que es realmente un compendio muy al estilo de Dumas, con mucho humor y mucha inteligencia sobre la historia de la gastronomía universal, muy breve. Qué maravilla. Pero realmente es una delicia porque añade algunas anécdotas pues, muy curiosas y realmente que vale la pena conocer para todo el que esté interesado en los vinos y en general de literatura. Te voy a leer una muy cortita. Relata Dumas que Ricardo Corazón de León, hablamos de 1175 en Europa, siendo todavía duque de Guyena, que Guyena es una provincia de Francia, la Nueva Aquitania, reunió un día a los nobles de su ducado y mandó redactar un edicto que fue memorable. Decía así: quien quiera que robe un racimo de uvas en viñedo ajeno, deberá pagar a su dueño el importe de 5 soles o perderá una oreja. ¿Qué tal? Ahí te pone realmente en perspectiva lo que los franceses tenían por sus viñedos y cómo eran capaces de poner una pena tan soberbia, tan fuerte a quien se atrevía a robar uvas de un viñedo ajeno. Claro. Este edicto pues nos muestra, dice Dumas, que por tanto que en aquel momento, en 1175, se apreciaban mucho las uvas y muy poco las orejas de los campesinos locales. Buenísimo. Pedro, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, con mucho gusto aquí la próxima semana platicando de los buenos vinos en la historia. Un abrazo, Ricardo. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata en Spotify. Búscanos, Radio WAP.
Regresamos al De Eso Se Trata, muchas gracias. Estamos rifando ya el último llamado, la séptima función del lenguaje de Laurent Binet. Está editado en Seix Barral. Nos pueden escribir al 22 25 54 61 63 y también en el Twitter en @RicardoCartas. Ahí nos pueden hacer llegar su nombre y con mucho gusto pues los incluimos en la rifa del libro del día de hoy. Hoy sin querer armamos un programa muy gastronómico, muy de libros, vinos, y eso nos da muchísimo gusto. Estuvimos platicando con Ricardo Moreno Botello sobre su libro Cocinar en la Puebla del siglo XIX, y este es un libro que se va a presentar hoy a las 12 horas en el Facebook del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. También estuvimos platicando con la doctora Isaura Cecilia García sobre la chía, y bueno, pues estuvimos también charlando con Pedro Escobar sobre temas del vino y sobre todo, digamos, su afición de Alejandro Dumas sobre la comida y el vino. Interesante biografía de Dumas, ¿no? Un hombre adinerado, escritor bien pagado, y además tiene un libro extraordinario, su gran diccionario de la cocina, que bueno, vamos a intentar buscarlo para que podamos compartirlo con todos los radioescuchas y con la gente que nos ve a través del 18.1 TV WAP. Les recuerdo que el WhatsApp es el 22 25 54 61 63. También en el Twitter estamos como @RicardoCartas, y en unos minutillos estará, ya se encuentra conectado Roberto Quintero. Querido Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Ricardo, un gusto saludarte, muy contento de estar con ustedes en TV WAP. Felicidades por este gran proyecto y listo para platicar un poquito de emprendimiento. Pues adelante, Roberto, a ver, te escuchamos, que siempre nos sirve muchísimo tus palabras. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, son dos temas que tienen que ver. Les quiero platicar de la importancia de que como emprendedores desarrollemos y ejercitemos los pitch. El pitch es un término en inglés como de discurso y básicamente es como nuestro rollo emprendedor de 3 o 5 minutos en el que logras platicar y enganchar a un posible inversionista, un posible aliado, un posible cliente. Pero bueno, ¿por qué te quiero platicar de esto? Pues estamos muy contentos. El viernes pasado tuvimos un evento en Coparmex, en la Comisión de Emprendimiento que me honra en presidir, y llevamos a cabo pues digamos que un concurso de pitch. Se llama 5x5, Cuna de Emprendedores. Así se llama el evento, 5x5, Cuna de Emprendedores, e invitamos a 5 emprendedores a que hagan su pitch, que generalmente son de 5 minutos, ¿no? Y por otro lado, otros empresarios, emprendedores, escuchando y votando sin metodología. Decíamos que votaras por el que más decía una francesa que era nuestra moderadora, el que te mueva las tripas. Esa es la metodología, la rúbrica para votar. Entonces estuvo muy padre, un evento muy importante, muy interesante, donde había emprendimientos totalmente tecnológicos, tradicionales, emprendedores hombres, mujeres, etcétera. Y bueno, finalmente el ganador nos dio mucho gusto porque es un proyecto de un egresado de la UAP, Cristian, que estudió negocios internacionales en la Facultad de Administración de la UAP, con su proyecto llamado Nochtli. No sé si lo habías escuchado, que tiene que ver con la pitahaya. Sí, claro, de hecho fue mi alumno en la Prepa Zapata, Roberto. ¿Cómo crees? Sí, claro, gran amigo. Pues, qué buen verbo tiene, ¿no? Qué bárbaro. Sí, no, ese era un tema, ¿eh? No lo podías callar con nada. Pues está bien, así como emprendedor no dejas de hablar, ¿no? Pero muy bien, fíjate sí, que sí. Y reconozco mi ignorancia. Yo pensé que la pitaya y la pitahaya eran lo mismo, ¿tú crees? No, son dos cosas completamente distintas. La pitahaya es hermosa completamente. Sí, como una papaya, ¿no? Que puede pesar 600, 700 gramos, entiendo, ¿no? Exactamente. Y fíjate que no es tan comercial. La pitaya, pues la encontramos prácticamente pues, en cualquier mercado, pero la pitahaya es complicado encontrarla a veces, ¿eh? Sí, la pitaya es la tuna, ¿no? Exacto. Es lo que entendí, ¿no? Ajá. Y bueno, él trae un proyecto social precioso que tiene que ver con comercio justo, con un intermediarismo, pero responsable, ético, que agregue valor. Y bueno, ya está presente en 4 estados, pero además un pitch buenísimo, o sea, movió
movió a todos, pues obviamente ganó, nos dio muchísimo gusto. Se llama Nochtli, espero estarlo pronunciando correctamente, porque yo, fíjate que en el evento le decía Nochitl, y ya después él me corrigió, ¿cómo que Nochitl? Es Nochtli. Lo híjole, es que está muy difícil el nombre, habrá que revisar ese tema. Pero bueno, y me paso al tema del pitch, Ricardo Auditorio. Es bien importante porque uno, te permite capacidad de síntesis. ¿Sabes cuál es el pitch perfecto? El que le puedes explicar a tu abuelita o bisabuelita de 90 años tu pitch, no importa si es pitahaya o una aplicación o Parquimóvil o Didi o Uber, que seas tan concreto, tan claro, que tu abuelita de 90 años, Ricardo, te diga, sí te entendí. Claro. Bueno, en ese momento quiere decir que en ese momento quiere decir que sí está funcionando tu pitch y tu discurso. Ahora, ¿qué características debería tener tu pitch? Uno, por supuesto, concreto, que fíjate que pasa mucho, ya lo hemos comentado, los emprendedores más exitosos en México son ingenieros, queda claro, pero son los que más tienen área de oportunidad para hacer pitch. Fíjate que les cuesta mucho trabajo hacer simple y sencillo su proyecto. De entrada te dicen, Ricardo, ¿para qué te lo explico si no me vas a entender? Entonces diría Ricardo, pues entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué vemos, no? Pues sí, entonces, ¿cómo voy a invertir en ti o cómo voy a votar por ti si no me lo puedes platicar? Entonces, bueno, ¿qué características debería de tener un pitch? Primero, hablar de ti en 30 segundos, ¿eh? ¿Por qué tú eres clave para la solución del problema? Segundo, explicar el problema, ¿no? Es decir, la necesidad real no atendida. Tercero, ¿cómo lo solucionas y cuánto vale la industria? O sea, no sé decir, invento, ¿no? Pero la pitahaya podría tener un valor de mercado de tantos millones de dólares y nosotros vamos por el 3% que representa tanto dinero, etcétera. ¿Cómo lo estás solucionando? Y algunos otros datos más. Nada más tienes 5 minutos. Un emprendedor ejercita su pitch, Ricardo, donde puede. En el camión, los domingos con la familia, con los suegros, con la novia, etcétera. Es como hacer ejercicio. Es estar, dice y dice y dice tu pitch para afinarlo, para entenderlo, incluso para adaptarlo, ¿no? Capaz que modificas algunas frases cuando hablas con alguna edad en específico, más jóvenes, más grandes, etcétera. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos de que alguien de la comunidad WAP sea el que gana este reto de cuna de emprendedores para nosotros en Coparmex. Y por otro lado, pues emprendedor que no tiene pitch está en problema. Hoy debe de sentarse a hacer su pitch, a escribirlo, a planearlo y además, muy importante, te lo tienes que saber en 2 idiomas. Sí, en español, pues, por supuesto, y en inglés. Yo les comentaba que generalmente cuando tú vas a ver un venture capital, un fondo de inversión, es decir, estos entes profesionales que invierten en los emprendedores, y llegas, pues, están en la Ciudad de México, Monterrey, la mayoría, pues ya te sientas, pues puros mexicanos como nosotros, ¿no? Y empieza la junta en inglés, Ricardo. y cuando intentas hablar español, te dicen, no. O sea, toda la junta tiene que ser en inglés, porque es más concreto, porque es global. Entonces, tu pitch tiene que ser en español, pero también en inglés y lo tienes que saber defender en ese idioma, ¿eh? Pues qué padre, qué padre. Y además, la verdad es que a mí me da mucho gusto porque conozco a Cristian prácticamente desde adolescente y cada vez que nos vemos nos da mucho gusto saludarnos. Ha estado aquí en varias entrevistas, tanto en la radio, bueno, en la televisión todavía no, pero aquí en la radio sí ha estado. Y bueno, pues felicidades, ¿no? Creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo se puede conectar, sobre todo temas tradicionales, ¿no? Temas de sabiduría ancestral, pues con las necesidades de hoy. Es correcto. Y Ricardo, si me permites, hacer una invitación a los emprendedores, a la comunidad de EmprendeWAP, quien tenga algún proyecto que cree que puede participar. Estamos haciendo los pitch cada mes. Entonces, hay unos premios, hay un acompañamiento de un Venture Capital al primer lugar, en este caso Cristian. Entonces, bueno, hacer la invitación, los que traigan algún proyecto o los que quieren practicar su pitch,
pues que se reporten con nosotros, ¿no? En redes sociales me encuentran muy fácil, como en Facebook, como Roberto Quintero Vega, y ahí me envían un mensajito, les respondo de volada, un formulario y los inscribimos, ¿eh? Roberto, pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu colaboración. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, pues con esto llegamos al final del De Eso Se Trata. La ganadora del día de hoy es Tere Bravo. Muchísimas gracias, Tere, por tus palabras. Me las llevo al corazón, como siempre. Y bueno, mañana nos estaremos escuchando en punto de las 8:30, también viendo a través del 18.1. Muchas gracias a todas, a todos. Pasen buen día y sobre todo, buena tarde. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas, lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM.